El Palacio d'Oro brillaba bajo las luces cálidas de los enormes candelabros de cristal que colgaban del techo abovedado. Era un templo del lujo, un lugar en el que las familias más ricas de la ciudad se reunían para exhibir su poder y degustar platos preparados por los chefs más prestigiosos del país. En ese escenario, donde cada detalle estaba diseñado para impresionar, una joven de mirada firme y espíritu inquebrantable estaba a punto de comenzar una jornada que cambiaría su vida para siempre. Joana Ferreira, de apenas 25 años, llevaba un uniforme nuevo que aún olía a tela recién planchada. Era su primer día como mesera en el restaurante más famoso de la ciudad, y aunque intentaba mantener la calma, su corazón latía con fuerza. Necesitaba ese trabajo desesperadamente. No solo era una oportunidad laboral, sino un símbolo de dignidad y esperanza para ayudar a su madre enferma y a su hermana menor, que aún estudiaba. Mientras acomodaba las mesas con precisión, asegurándose de que cada copa brillara como si fuera un diamante, escuchaba a los demás empleados murmurar sobre la llegada de alguien que todos temían. El sonido de los tacones sobre el mármol anunció la entrada de Vivian Noroña, esposa del dueño del restaurante y la mujer más temida por el personal. Vivian era conocida por su carácter explosivo y su crueldad. No había empleado que no hubiera sufrido alguna humillación bajo su mirada fría y sus palabras venenosas. Su cabello rubio, perfectamente arreglado, y sus vestidos de diseñador eran tan imponentes como su reputación. Los trabajadores bajaron la cabeza inmediatamente, evitando cualquier contacto visual. Todos, excepto Joana. La joven, con una serenidad inesperada, mantuvo el rostro erguido. No lo hizo por desafío, sino porque creía firmemente que no debía avergonzarse de sí misma. Vivian, al notar aquella actitud, frunció el ceño. «¿Y tú quién eres?», preguntó con voz cortante mientras sus ojos azules se clavaban en los de Joana. «Soy Joana Ferreira, señora. Hoy es mi primer día». El silencio en el salón se volvió más pesado. Los demás meseros esperaban que la muchacha bajara la cabeza o pidiera disculpas por su seguridad. Pero Joana permaneció firme, con una expresión de respeto, aunque sin rastro de sumisión. Vivian dio una sonrisa sarcástica. «Ya veremos cuánto duras aquí. Este lugar no es para cualquiera». Desde ese momento, la dueña encontró un nuevo blanco para sus caprichos y humillaciones. A lo largo de la noche, mientras los clientes más exclusivos llenaban el restaurante con risas y copas de vino caro, Vivian observaba cada movimiento de Joana, buscando cualquier error para ridiculizarla. Cuando uno de los clientes derramó un poco de vino tinto sobre el mantel, Vivian aprovechó la ocasión. «¡Inútil!», exclamó, señalando a Joana frente a todos. «No sabes ni cómo sostener una botella». Los demás empleados miraron hacia otro lado, temerosos de intervenir. Joana, sin embargo, no se dejó intimidar. Con voz tranquila respondió: «Con respeto, señora, yo no serví ese vino, pero limpiaré el desorden de inmediato». Su respuesta sorprendió a muchos. No se trataba de insolencia, sino de dignidad. Vivian, irritada porque no logró quebrarla, la fulminó con la mirada. A lo largo de las semanas, las humillaciones continuaron. Vivian hacía comentarios crueles sobre la apariencia de Joana, su forma de caminar, incluso su manera de hablar. Pero la joven nunca perdió la compostura. Cumplía con sus tareas impecablemente, siempre con una sonrisa discreta, lo que comenzaba a llamar la atención de algunos clientes habituales. Uno de ellos era Eduardo Noroña, esposo de Vivian y propietario del Palacio d'Oro. Eduardo era un hombre de negocios exitoso, acostumbrado a lidiar con grandes negociaciones y a mantener la calma incluso bajo presión. Pero en su propia casa y en su propio restaurante, solía ceder ante la fuerte personalidad de su esposa. Sin embargo, algo en Joana despertó su curiosidad. Observaba cómo, a pesar de las constantes humillaciones,
La joven nunca perdía el respeto ni la dignidad. Esa fuerza silenciosa contrastaba enormemente con la arrogancia de Vivian. Una noche, durante un evento privado en el salón principal, Vivian decidió ir más lejos. Frente a un grupo de invitados influyentes, comenzó a burlarse de Joanna, ridiculizando su origen humilde. «Miren, señores, hasta contratamos gente que parece sacada de la calle. ¿Sabías, Joanna, que aquí los clientes comen con cubiertos de plata y no con las manos?» Algunos invitados rieron incómodos, otros bajaron la vista. Joanna sintió un nudo en la garganta, pero respiró hondo. Con una voz clara y serena respondió: «El valor de una persona no se mide por los cubiertos que usa, señora, sino por la dignidad con la que vive». El salón quedó en silencio. Nadie esperaba esa respuesta. Incluso Eduardo, que escuchaba desde la distancia, sintió un escalofrío. Vivian, roja de ira, no supo qué decir en ese momento. Desde aquella noche, algo cambió. Los clientes comenzaron a notar la diferencia entre la crueldad de Vivian y la nobleza de Joanna. Algunos incluso felicitaban a la joven en secreto, admirando su valentía. Con el tiempo, Eduardo empezó a buscar pretextos para hablar con Joanna. Le preguntaba cómo estaba, cómo veía el ambiente de trabajo, y escuchaba con atención sus respuestas. Descubrió en ella una inteligencia natural y un sentido de justicia poco común. Vivian, al notar el creciente interés de su esposo hacia la mesera, intensificó sus ataques. Pero mientras más intentaba humillarla, más quedaba expuesta a su propia mezquindad ante los demás. Una tarde, durante una reunión en el restaurante con empresarios internacionales, Vivian cometió el error de provocar a Joanna delante de todos. «Tráenos café, pero no tardes como siempre». «Ah, claro, quizá es mucho pedir para alguien con tan poca educación». Joanna respiró profundo. Sabía que tenía a todos los ojos puestos sobre ella. Entonces, con calma dijo: «Puede que no tenga títulos ni riquezas, señora, pero tengo algo que no se compra: respeto por los demás. Y eso, en cualquier mesa, vale más que el oro». El impacto fue inmediato. Los empresarios, acostumbrados a un trato diplomático, quedaron sorprendidos. Algunos incluso sonrieron discretamente, reconociendo el valor de sus palabras. Eduardo, por su parte, comprendió que había llegado el momento de poner un límite a la arrogancia de su esposa. Esa noche, después de que los invitados se marcharan, Eduardo enfrentó a Vivian en privado. Le advirtió que su comportamiento estaba dañando no solo la reputación del restaurante, sino también su relación personal. Vivian, furiosa, juró que se desharía de Joanna a cualquier costo. Pero lo que no sabía era que su propia soberbia la conduciría a una caída inevitable. Joanna, por otro lado, seguía trabajando con la misma dedicación. Su única preocupación era mantener el empleo para ayudar a su familia, sin imaginar que estaba en el centro de una tormenta que pronto explotaría con consecuencias inesperadas. Los días siguientes en el Palacio Doro estuvieron cargados de tensión. Cada movimiento de Joanna parecía observado con lupa por Vivian, quien no soportaba ver cómo la joven se ganaba, poco a poco, el respeto de clientes y empleados. A pesar de todo, Joanna mantenía la calma. Sabía que cada palabra y cada gesto podían ser usados en su contra, así que actuaba siempre con dignidad y prudencia. Una noche, un reconocido político visitó el restaurante acompañado de su familia. Era un evento de gran importancia, pues cualquier error podía manchar la reputación del lugar. Vivian estaba nerviosa y más autoritaria que nunca. Ordenaba a todos con un tono insoportable, y Joanna no fue la excepción. Cuando llegó la hora de servir el plato principal, Vivian la empujó discretamente y, en voz baja pero venenosa, le dijo: «No arruines esto, muchachita. Si cometes un error, será tu último día aquí». Joanna sostuvo la bandeja con firmeza y caminó hacia la mesa.
Sirvió los platos con cuidado, sonrió a los comensales y se retiró sin un solo tropiezo. El político, impresionado por su profesionalismo, incluso la felicitó. Eduardo, que observaba todo desde la distancia, sonrió satisfecho. Aquella escena fue la gota que colmó el vaso para Vivian. No podía tolerar que una simple mesera acaparara elogios en su propio territorio. Decidió entonces humillarla públicamente de una forma brutal. La oportunidad llegó durante una gala benéfica organizada en el restaurante. El salón estaba lleno de empresarios, artistas y periodistas. Vivian, vestida con un traje deslumbrante, esperaba el momento perfecto. Mientras Joanna servía copas de champán, Vivian alzó la voz para que todos escucharan. ¿Saben qué es lo más fascinante de este lugar?, dijo con una sonrisa falsa. Que hasta una chica sin estudios, sin modales y sin clase puede caminar entre nosotros como si perteneciera a este mundo. Las risas de algunos invitados resonaron como cuchillos. Joanna sintió un calor recorrer su rostro, pero en lugar de quebrarse, respiró profundo y sostuvo la mirada de Vivian. «Con todo respeto, señora», dijo con voz firme, «puede que yo no tenga riqueza ni títulos, pero sé algo que jamás se aprende en las escuelas de élite: tratar a los demás con humanidad». El silencio fue absoluto. Los periodistas no tardaron en apuntar sus cámaras, captando cada segundo de aquella confrontación. Vivian, sorprendida por la valentía de la joven, se quedó sin palabras. Eduardo intervino de inmediato. Se levantó y, con una voz autoritaria que pocas veces usaba en público, declaró: «Estoy orgulloso de tener empleados como Joanna en el Palacio d'Oro. Ella representa los valores que deberían regir este lugar: respeto, dignidad y esfuerzo». Los aplausos estallaron entre los invitados. Vivian, avergonzada y furiosa, abandonó el salón sin mirar atrás. Desde aquella noche, la vida de Joanna cambió. Los medios locales comenzaron a hablar de ella como la mesera que defendió su dignidad frente a la esposa del dueño. Los clientes pedían ser atendidos por ella, y su historia se volvió un ejemplo de valentía para muchos. Sin embargo, Vivian no se quedó de brazos cruzados. En secreto, comenzó a planear cómo deshacerse de Joanna definitivamente. Intentó sobornar a empleados para que inventaran acusaciones falsas, pero ninguno aceptó. La mayoría, de hecho, estaba de parte de la joven. Un día, Vivian llevó sus ataques demasiado lejos. Durante una inspección sorpresa en la cocina, arrojó intencionalmente una copa al suelo y acusó a Joanna de haberla roto. «¡Eres un desastre!», gritó. «No mereces estar aquí ni un minuto más». Eduardo, que había llegado justo a tiempo, presenció toda la escena. Con calma, pidió a los demás empleados que confirmaran lo ocurrido. Todos defendieron a Joanna, asegurando que ella no había tenido nada que ver con el incidente. La mentira de Vivian quedó expuesta. Eduardo, cansado de sus abusos, tomó una decisión definitiva. «Vivian», dijo con tono firme, «tu comportamiento está destruyendo todo lo que construimos. No puedo permitir que sigas dañando este lugar ni a las personas que trabajan aquí». Vivian intentó protestar, pero Eduardo fue claro. «Desde hoy no tendrás autoridad alguna en el Palacio d'Oro». Esa decisión marcó un antes y un después. Vivian, herida en su orgullo, se alejó del restaurante. Mientras tanto, Joanna se convirtió en un símbolo de integridad. Eduardo incluso le ofreció una posición de mayor responsabilidad, confiando plenamente en su criterio y valores. Los meses pasaron y Joanna se consolidó como pieza clave del restaurante. Los clientes la adoraban, los empleados la respetaban y la prensa seguía hablando de su valentía. Una tarde, mientras organizaba las reservas, Eduardo se acercó a ella. «Joanna, quiero agradecerte», dijo con sinceridad. «Tú me recordaste lo que realmente significa este lugar. No se trata de lujo ni de poder, sino de respeto y humanidad». Joanna sonrió con humildad.
Solo hice lo que sentía correcto, señor Eduardo. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que esa historia seguiría inspirando a muchas personas más allá de las paredes del Palacio d'Oro. Porque, al final, no se trataba de una simple disputa entre una patrona y una empleada. Se trataba de demostrar que la dignidad no tiene precio y que incluso en los lugares más fríos y ostentosos, un corazón valiente puede cambiarlo todo. Con el tiempo, el restaurante ganó aún más prestigio, no por sus platos exóticos ni por sus lujosos candelabros, sino por la reputación de ser un espacio donde cada persona era tratada con respeto. Joana, sin proponérselo, se había convertido en el alma del Palacio d'Oro. Y aunque Vivian nunca aceptó su derrota, la ciudad entera comprendió una lección eterna. El verdadero poder no está en humillar a los demás, sino en levantarse con dignidad incluso en medio de la adversidad.